¿Qué somos nosotros los seres humanos para que el Dios del universo, el Dios todopoderoso, se haya fijado en nosotros, hermanos? ¿Y qué nos dice San Mateo realmente? ¿Por qué empieza con la genealogía? Eso es un gran milagro. Es el milagro más grande que puede tener la humanidad. Y han habido muchas pruebas de que esto fue cierto. Hay evidencia física de que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué creen también que tiene 7 días la semana? ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Cómo empieza el primer evangelio del Nuevo Testamento. Bendiciones, amados hermanos. Espero que tengan gozo, que tengan paz, que la esperanza en su corazón venga de nuestro Señor Jesucristo y los llene de paz y libertad. Amados hermanos, hoy vamos a empezar este precioso canal de Anclados en la Esperanza, estudiando la palabra del Señor y viendo la Biblia directamente y qué es lo que nos dice la Biblia hoy. Yo vengo acá como un humilde servidor, ungido por el Espíritu Santo, pidiéndole al Señor Jesucristo que me ilumine para poderles enseñar a ustedes un poquito de la Biblia, de cosas que quizás no sepan. Hoy vamos a empezar con el primer capítulo de Mateo, San Mateo capítulo 1. ¿Y qué nos dice San Mateo realmente? Bueno, empieza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y después empieza con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el principio del Evangelio. Ahora, ¿por qué empieza con la genealogía? Muy sencillo. El cristianismo, que es la verdad, es el camino, es la única religión que realmente es la verdadera, ha dejado varias cosas para que nosotros podamos ir a la historia y corroborar lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es el único libro sagrado, la única escritura sagrada que uno puede ir a ver atrás, con las genealogías que están escritas en la Biblia, con las arqueologías que podemos descubrir, con los fósiles que hemos descubierto de esas épocas, para corroborar de que es verdad. Hasta se puede comprobar, amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es que a veces tenemos que leer genealogía, que es lo que vamos a hacer ahora, y después palabra. Recuérdense que los historiadores usan estas genealogías para regresar e investigar, y han habido muchas pruebas de que esto fue cierto. Por eso es que no solo creemos la palabra de Dios por fe, sino también creemos porque hay evidencia física de que lo que dice la Biblia es verdad. Así que vamos a leer Mateo 1 y después les voy a dar una pequeña descripción de lo que está en mi corazón, de lo que significa. Leamos juntos. Mateo 1. Antepasados de Jesús el Mesías. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Farés y de Sera. La madre fue Tamar. Farés fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abdías. Abdías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Joctam. Joctam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo de destierro a Babilonia.
Luego del desierto a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, y Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Aleluya. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro hasta Babilonia hasta el Mesías. Nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso. Él lo rompió en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Cómo empieza el primer evangelio del Nuevo Testamento. ¿No les parece, hermanos? Unas cosas sorprendentes que yo quiero enseñarles es la sobrenaturalidad de nuestro Señor Jesucristo y el poder de nuestro Dios Todopoderoso, de Yahweh. Si ustedes miran acá, cuando después que leamos la genealogía, nos damos cuenta que hay 3 veces 14 generaciones, o sea que hay 14 generaciones, 14 y 14. Ustedes saben que 14 se divide dentro de 7, o sea que estamos diciendo 2 veces 7 en cada parte de las generaciones, o sea que tenemos 7, 7, 7, 7, 7, 7. Es impresionante cómo el Señor le gusta el número 7, que significa la perfección. El número 7 es perfección, por eso es que estos no son coincidencias. ¿Por qué creen también que tiene 7 días la semana? El Señor usa el número 7 en muchas cosas. Y es donde ustedes pueden empezar a ver proféticamente las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se enfoca el escritor, por qué se enfoca Mateo en escribir que fueron 14 generaciones? Otro set de 14 y otro set de 14. 3 sets de 14 generaciones. Y ahí sacamos varios números 7, hermanos. Es impresionante. Es el número de la perfección. Y lo van a ver a través de todas las Sagradas Escrituras. Otra cosa que me deja aquí perplejo es de que los profetas del Antiguo Testamento han tenido muchas revelaciones del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice acá que era para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que nuestro Señor Jesús iba a nacer de una virgen. María era una virgen, ella quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ahora recuérdase que el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. Si es que ya aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si es que ya te arrepentiste de tus pecados y andas en el camino angosto, siguiendo a Jesús. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. El poder del Espíritu Santo fue el que engendró a la Virgen María. Ella dio a luz a un niño sin haber conocido hombre. Eso es un gran milagro.
Y por eso se les dice a María, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Eso lo vamos a leer después, en nuestro siguiente episodio. Hermanos, dense cuenta que el Espíritu Santo es el único que puede a ustedes impactar su corazón para llevarlos a los pies de Jesús. La Biblia dice que somos muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Y los escogidos son a través del Espíritu Santo. La Biblia también dice que fue el Espíritu Santo fue el que revivió a Jesús de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue a través del poder del Espíritu Santo. Ese es el privilegio que tenemos los creyentes, que tenemos al Espíritu de Dios viviendo entre nosotros. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo creo que eso está en Gálatas 2:20. Estoy crucificado con la cruz con Jesús, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en ti? A través del Espíritu Santo. Que haya venido Dios hecho carne es el milagro más grande que puede tener la humanidad. ¿Qué somos nosotros los seres humanos para que el Dios del universo, el Dios todopoderoso, se haya fijado en nosotros, hermanos, y haya querido venir a cumplir la ley? Él volviéndose carne, volviéndose hombre, porque Jesucristo es nuestro Dios encarnado, para poder venir a pagar por nuestros pecados en la cruz. Porque de tal manera nos amó Dios de que Él mandó a su único Hijo, Jesucristo, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios Padre creó una ley muy fuerte al Antiguo Testamento, y había que tener sacrificio por nuestros pecados. Y Él nos amó tanto que decidió mandar a su Hijo, a sí mismo, a morir por nuestros pecados para cumplir la ley. Nuestro Señor Jesús no vino a remover la ley, la vino a cumplir. Y gracias a su sacrificio, gracias a que una virgen hace 2000 años recibió el poder del Espíritu Santo por su obediencia, ahora nosotros, gracias al sacrificio de Dios en la cruz, tenemos acceso a la vida eterna, hermanos. Esta es una maravilla que nosotros tenemos que palpar, que saborear, que abrir nuestro entendimiento para poder nosotros darnos cuenta que Él ya fue a la cruz, que Él ya murió por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna. Amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. Y la próxima vamos a seguir con Mateo 2. Y síganme, porque vamos a hacer capítulo tras capítulo de Mateo. Y después vamos a saltar a otro libro de la Biblia. Y el Señor nos va a hablar a través de sus escrituras. Hermanos, estoy muy feliz, porque este nuevo canal de Anclados en la Esperanza viene de Anchor in Hope, donde teníamos muchísimos seguidores, pero estaba en inglés y en español, y estaba muy confundido. Ahora estamos empezando de cero en español, pero ahora tengo toda la libertad de hablarles en mi lengua natal, para que ustedes puedan seguir a nuestro Señor Jesucristo, entender más la Biblia y tener estos momentos preciosos con Dios. Ahora voy a orar por ustedes, hermanos, para que estas palabras queden en su corazón y los haga prosperar. Porque la Biblia dice que espero que tú prosperes conforme tu alma prospera. ¿Y cómo prospera tu alma? Leyendo las Sagradas Escrituras y aplicándolas en tu vida. Así que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el libro de Mateo. Gracias, Padre, porque el primer capítulo de Mateo es bien claro, Señor, y trae tus genealogías, y ahí tú demuestras tu poder, y que no hay coincidencias, porque tú usas mucho el número 7, Padre, porque Él es el símbolo de la perfección, y fue la perfección cuando Jesús vino acá. Gracias, Padre, porque la Virgen María fue obediente a tu llamado, y ella fue concebida por el Espíritu Santo para que tú pudieras venir, oh Señor Jesús. Gracias, Padre, por este precioso pasaje de la Biblia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ser llamados tus hijos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te amamos, Padre. Yo te pido, Señor, que estas palabras sean semillas que crezcan como ríos de agua viva en el corazón de los que están escuchando ahorita, Padre. Te pido, Señor, que tú les des aliento, los animes y los prosperes conforme vayan prosperando su alma. Los prosperes en salud, los prosperes en paz, en gozo, en libertad y también en sus finanzas, Padre. Esto yo lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro que todas las personas que están oyendo, declaro que todas las personas que están recibiendo serán prosperadas como su alma prospera en las Sagradas Escrituras. Todo esto lo declaramos y lo decimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Amados hermanos, si recibiste algo bueno el día de hoy con estas enseñanzas, por favor dale me gusta al video, compártelo con tus amigos, compártelos en las redes sociales y por favor comenta abajo, me gusta, o comenta abajo, aleluya, Jesús vino a salvarnos. Dame un comentario y compártelo para que alguien más pueda ver este video. No te lo quedes solo tú, compártelo a los demás, así estas bendiciones van avanzando y vamos compartiendo la palabra del Señor Jesucristo por todo el mundo. Hasta la próxima, hermano. Dios te bendiga.